Bueno, hermanos, vamos a seguir compartiendo esta serie que estamos haciendo semana a semana del libro de Santiago. Ahora vamos en el capítulo número 3. El domingo pasado Pedro nos trajo una muy buena reflexión acerca de la lengua. Estuvo muy interesante, y todos los ejemplos del fuego que nos dio, como todo lo que produce, lo que podemos llegar a decir. Y en el día de hoy vamos a ver ese final de ese capítulo número 3, que en muchas versiones es titulado Dos clases de sabiduría. No sé, en Reina Valera. La primera parte del mensaje me gustaría que fuera un poco para interactuar. Quiero hacer algunas preguntas, plantear, porque hay unas preguntas que realmente las podemos hacer muchas veces, y quiero que podamos reflexionarlas juntos, al menos de una forma muy breve, para hacer algo distinto también y poder estar todos compenetrados con el mensaje. Entonces, seguramente les voy a pedir que en algún momento puedan participar con alguna pregunta. Acá voy a compartir pantalla a ver si ahí ven bien, ¿sí? ¿Se ve bien? Sí, sí. Perfecto. Ahora yo no Sí. sé cómo voy a hacer para pasar acá, pero bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18. Quiero compartir con ustedes en versión NBI este pasaje para luego comenzar a reflexionar. Comienza el pasaje diciendo: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Y acá es donde me gustaría que podamos estar participando un poquito todos y que puedan interactuar. La primera pregunta que hace Santiago, una pregunta un tanto retórica hacia sus lectores, y les dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Entonces, las primeras preguntas que a mí se me vienen a la mente: ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué es ser sabio o qué es ser entendido? Y ya agrego también un ítem más, que es: ¿qué es la sabiduría de la que luego Santiago va a desarrollar en este pasaje? Y seguramente va a ser uno de los temas centrales de todo el libro de Santiago, lo que es la sabiduría. Entonces me gustaría que, bueno, primero, ¿qué me dicen ustedes qué es ser sabio? ¿Qué entienden por qué es ser sabio? A ver si alguien quiere participar por allí. Como alguien que no hace las cosas como por impulso, ¿no? Sino que de lecciones aprendidas, ya sea propias o de otros, eh, como que evalúa capaz que todas las variables y toma una decisión. Bien, muchas gracias, Anita. ¿Alguien más? ¿Uno más que quiera? Sabio es el que sabe el bien o sabe lo bueno y lo hace y lo practica. O sea, están como esos dos componentes, conocimiento y práctica. Bien, muchas gracias, Toto también. Y pasamos a la siguiente. Entonces, ¿qué es ser entendido? ¿Qué entienden por que una persona es entendida? Y, Yo creo que y- va por, digamos, dominar un área de conocimiento, ¿no? Poder manejarse dentro de cierta área de conocimiento, porque no solo lo conocés, sino que realmente entendés, digo, sabés cómo interactúa esa información. Perfecto, muy bien, André. ¿Alguien más? No sé si quiere decir algo acerca de esto. André viene muy bien rumbeado, está muy cerca de la respuesta. Por último, entonces, capaz que es la más difícil y es una de las que más se podría hablar. ¿Qué es la sabiduría? Daniel Duarte. Al pastor le preguntan: Daniel, ¿qué es la sabiduría? el temor al Señor es el principio de la sabiduría.
El principio, pero ¿qué es la sabiduría? La quise sacar al Cormer, Daniel. Sí, yo diría que sabiduría es diferente de la inteligencia, ¿no? La sabiduría es saber utilizar, mi manera de ver, ¿no? Saber utilizar lo que Dios nos ha dado como inteligencia, ¿no? O sea, como aptitudes, habilidades que tenemos. Hay gente que tiene muchas, pero no sabe usar. Sería como saber utilizar la inteligencia. Muy bien, muchas gracias. Y acá quiero citar un comentario que un poco, bueno, el comentarista intenta dar una explicación y dice: sabio indica a alguien experto, conocedor, cultivado, aprendido, verdaderamente sabio en las cosas del diario vivir. Asocia más este ser sabio con algo que tiene que ver con el día a día y con aquel que sabe de las cosas del diario vivir, o sea, de lo que aprendió de la experiencia y demás. Por ejemplo, un claro ejemplo que nosotros utilizamos al menos mucho en el interior es que si usted habla con una persona que vive en el campo y capaz que no tiene ningún tipo de instrucción, habla con un paisano y te dice: ah, sí, mañana va a llover, y está despejado, no hay una nube, y te dice que mañana va a llover y mañana llueve. Y no es de un entendimiento, o sea, él no estudió meteorología ni nada, sin embargo, esa cosa que ha aprendido durante su experiencia, que ha cultivado durante muchos años, que ha conocido por justamente su diario vivir, le llevan a entender el conocimiento y el funcionamiento de la naturaleza y ser una persona sabia en esas cosas, tal vez sin ser muy entendida y saber las razones por qué mismo es que se arma una tormenta y llueve, te podría llegar a entender y decir que va a llover y finalmente llueve. Y acá nos da la contraparte, dice: entendido indica a alguien inteligente, lleno de experiencia, que tiene el conocimiento de un experto. Andrés bien acotaba en esa parte, ¿no? O sea, tiene más que ver con una persona que está como más instruida, que tiene mucho conocimiento acerca de un tema. Entonces vemos cómo arranca Santiago. Dice: ¿quién es sabio y entendido en ustedes? Y les va a empezar a marcar un poquito la cancha. Quiero citar otra partecita acá, que me gustó mucho y me parece que citarla textual aporta mucho. Dice: el sabio es aquel que ha comprendido la naturaleza y el propósito del saber. Verdaderamente sabio es aquel que sabe para qué sabe. O sea, no lo vamos a entregar porque aparece muchas veces el mismo verbo. Verdaderamente sabio es aquel que sabe para qué sabe, o sea, el propósito para que él sabe. También esta persona sabe lo que sabe, o sea, vamos a decir otra palabra, sabe lo que conoce. Y fundamentalmente sabe lo que ignora. Eso también es una gran característica de una persona sabia, porque nosotros a veces podemos relacionar a una persona sabia, realmente conoce todo. Pero una persona verdaderamente sabia sabe lo que ignora. O sea, es consciente de aquello que no conoce. Un famoso filósofo dijo una vez: yo solo sé que no sé nada. Y llevando un poco a esta idea, ¿no? Sabe lo que ignora. Hace unos días atrás hablaba con una persona, estábamos hablando acerca de temas teológicos, y yo le planteaba el siguiente ejercicio. Le decía: cuando nosotros tenemos un objeto de estudio, ahí puse la imagen de una abeja. Cuando tenemos un objeto de estudio, normalmente, cuanto más sabemos del objeto de estudio, o sea, menos cosas nos quedan por conocer. O sea, si vos empezás a estudiar una abeja, ves la fisonomía de la abeja, qué tipo de abejas hay, cómo son, todas las cosas que hacen, y podés estudiar muchísimo acerca de eso y ser un gran conocedor de las abejas, y mientras más tiempo estudies acerca de un objeto solo de estudio, menos va a quedar por abarcar. O sea, porque estás casi cubriendo todo lo que podés saber acerca de algo. Pero a la misma vez yo le planteo el paradigma de que cuando uno lleva ese conocimiento, y esa sabiduría, ese ser sabio con las cosas de Dios, se da de una forma totalmente contraria.
mientras más profundizamos en el conocimiento de Dios, son más las cosas que no sabemos y son más las cosas que no ignoramos. Eso se da por la infinitud que tiene Dios. Todas las cosas creadas son finitas y se pueden ser estudiadas, pero Dios, al ser infinito y tan profundo, realmente nos damos cuenta que si nosotros empezamos a estudiar las cosas de Dios, las dudas van a aumentar. O sea, las cosas a saber van a ser muchísimo más y no vamos a poder abarcarlas. Porque yo le decía que cuando me vine a estudiar al seminario, termino el seminario con más dudas con las que comencé. Uno pensando que cuando estudiando la palabra de Dios, uno va a conocer más a Dios y va a responder muchas de esas dudas. Y te das cuenta que mientras más profundizás, menos sabés, porque te das cuenta de las grandes características de Dios, los atributos de Dios, los que no podés llegar a comprender por nuestra finitud misma de ser humano. Y mientras más profundizamos en ser sabios en las cosas de Dios, más ignoramos. Entonces, esta sabiduría que tiene que ver con las cosas de Dios, nos lleva a aceptar también todo lo que ignoramos acerca de Dios. Y que es algo bueno. Porque saben que si ignoramos muchas cosas de Dios es porque realmente estamos profundizando mucho en Él. Y por eso parecía algo bueno de entender y aceptar que ignorar cosas dentro de la sabiduría es algo positivo y algo bueno y algo que también Dios quiere para nosotros. Y acá quería hacer como un breve preámbulo acerca de poner en contexto un poco lo que es la sabiduría, el entendimiento, porque Santiago va a desarrollar estas ideas de como dos clases de sabiduría, que es como se titula este pasaje en algunas versiones. Entonces vamos a ver la primera. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Y miren lo que marca acá, dice, que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Acá da una primera característica general de lo que es la sabiduría. La sabiduría se demuestra con la conducta. Acá acá Santiago particularmente dice que si alguien realmente es sabio y entendido en las cosas de Dios, lo va a demostrar con su buena conducta. Pero también vamos a ver ahora en los siguientes versículos que también una persona que es sabia desde el otro lado, lo va a demostrar con su mala conducta, con las cosas malas. Entonces, una cosa clara que nos va a mostrar es que la sabiduría se demuestra con la conducta. Acá habla del lado positivo, que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. Otro gran punto, la humildad que le da su sabiduría. Y es clave. La palabra humildad, hablando de sabiduría, es lo que va a hacer que realmente una persona sea sabia. Si usted conoce a una persona que alardea de su conocimiento, de su sabiduría, no es sabia y no tiene sabiduría, porque la sabiduría lo que da es humildad. Y un gran ejemplo que tenemos de eso es mismo Jesús. Jesús es descrito como una persona humilde. Y sin embargo, era una persona que tenía toda la sabiduría de Dios, él no se jactaba de ser Dios mismo y de tener todo el conocimiento de Dios. La humildad que le da su sabiduría. Ser sabio, tener sabiduría, es caracterizado por la humildad con la que nosotros vivimos y la manejamos. Y vamos a ver lo que es la sabiduría incorrecta. Dice, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Estos 3 versículos mencionan varias ideas, entonces armé una pequeña tablita para poder verlas de una forma un poquito más clara.
Esta sabiduría, la sabiduría incorrecta, la que Dios no quiere para nuestras vidas. Primero podemos ver las características de su procedencia. O sea, ¿de dónde procede esta sabiduría que no es la correcta? Acá el versículo nos dice tres cosas. Dice que tiene una procedencia terrenal, o sea, que proviene de las cosas de este mundo. Una sabiduría que tiene que ver con el pecado mismo que está impregnado en el mundo, con la maldad misma que está impregnada en el mundo. Pero también nos va a decir que tiene una procedencia humana. Y acá siempre nos toca en el ego. La sabiduría incorrecta, la que no debemos de tener, procede de nosotros mismos, de nuestro propio ego, de nuestro propio pecado, de nuestra propia maldad. No procede de algo bueno, no procede de Dios, sino que procede de nosotros. Y por último, miren si asusta, y es algo que realmente tenemos que tener cuidado, hay sabiduría que tiene procedencia diabólica. Y cuán impregnado está el mundo, mucho del mundo que conocemos, de una sabiduría que viene de parte del enemigo. Cosas que realmente no salieron de Dios, cosas que nos cuesta a veces aceptar que salieron de una cabecita humana, sino que realmente hay ideas del enemigo impregnadas en muchas cosas. Sabiduría que se desparrama por el mundo, que tiene una procedencia diabólica. Luego nos va a dar tres características de esta sabiduría incorrecta. Vemos de dónde procede. Procede de lo terrenal, de lo humano y de lo diabólico. ¿Y cuáles son las características de esta sabiduría? Dice el versículo número 14, por acá, pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y faltar a la verdad. La sabiduría incorrecta tiene envidias. La sabiduría incorrecta tiene rivalidades. Y por último dice, dejen de presumir y de faltar a la verdad. La característica de una sabiduría incorrecta también es fingimiento. Dejen de presumir esa sabiduría que ustedes realmente no tienen. Estamos fingiendo tener una sabiduría que no es real, porque al no ser de parte de Dios, estamos fingiendo ser sabios. Y si nosotros comenzamos ya desde este punto a mirar nuestra propia sabiduría, a entender primero que nada qué sería nuestra propia sabiduría, y si encontramos alguna de estas características, porque nosotros a veces magnificamos esto como rivalidades pensando que queremos hacerle daño a alguien, pero tal vez son cosas mucho más chiquitas, pero que sin querer nosotros estamos como haciéndolo en contra de alguien, o con envidia, y sobre todo tal vez fingiendo algo que realmente no somos, queriendo tener una sabiduría que realmente no tenemos, y queriendo demostrar a los demás algo que no somos. Pero aún más graves son las consecuencias de esta sabiduría incorrecta. Dice el versículo 16, porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones malvadas. Cuando no tenemos la sabiduría correcta, generamos confusión. Y hermanos, hermanas, ¿no está el mundo lleno de confusión? ¿No vemos a nuestro alrededor personas confundidas? ¿No vemos personas, incluso familiares, vecinos, amigos, que están totalmente confundidas? Esa confusión que hay en el mundo entero proviene de una sabiduría que procede de lo terrenal, de lo humano y de lo diabólico. El enemigo planta confusión entre nosotros, confusión en el mundo, y muchas veces, tristemente, planta confusión entre los mismos cristianos. Las consecuencias de una sabiduría incorrecta plantan confusión. Y aún más grave, dice que también toda clase
de acciones malvadas. Ahí realmente nosotros nos queremos sacar el poncho en serio. No, nosotros no hacemos ninguna clase de acción malvada. Pero miremos siempre nuestras vidas e intentemos pensar hasta los mínimos detalles a ver si no hay cosas en donde estamos actuando mal. Y claramente el mundo también, aparte de estar muy confundido, está lleno de cosas y de acciones malvadas que son causadas por todo esto que no procede de Dios. Pero acá Santiago va a hacer una contrapartida y a partir del versículo 17 nos va a hablar de la sabiduría correcta, de la sabiduría que los cristianos, los hijos de Dios, debemos de tener. Dice, en cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. Qué cantidad de cosas que nos dice la palabra de Dios. Pura, pacífica, bondadosa. Quiero también traerlo a una pequeña tabla para visualizarlo de forma un poco más clara. Esta sabiduría, dice, la sabiduría que desciende del cielo, o sea, que desciende de Dios. Cuando dice que desciende de lo alto del cielo, no está hablando que cae sabiduría porque está lloviendo. Está hablando de que Dios es quien da esta sabiduría. La sabiduría que desciende de parte de Dios, la sabiduría, en otras palabras, que Dios da, o sea, que procede de Él, tiene estas características. Es pura, es pacífica, es bondadosa, dócil, imparcial, sincera. Esta primera expresión que usa para describir la sabiduría es muy linda, es una expresión muy linda dentro de todo el Nuevo Testamento, que es, y el Antiguo Testamento también, sobre todo el Antiguo Testamento, que tiene que ver con la pureza. Una sabiduría pura, una sabiduría que no tiene manchas. Es tan difícil a veces describir la pureza cuando tiene que ver con Dios mismo. Esta misma palabra que usa acá para hablar de la pureza de la sabiduría es la misma que se utilizaba para la pureza ritual, la pureza de la virginidad, la pureza de los alimentos, o sea, es todo, es una sabiduría que no tiene nada en sí malo, ni un poquito, es totalmente pura. Y es pacífica. Decían en la contrapartida anterior de la sabiduría incorrecta, que hay rivalidades, hay envidias. Sin embargo, la sabiduría que proviene de Dios es pacífica. Es bondadosa, es una sabiduría que nos anima y que nos lleva a ayudar, que nos lleva a ser buenos con nuestro prójimo, con nuestro entorno. Es dócil y es imparcial. Una de las grandes características del amor de Dios es que es totalmente imparcial. Dios ama de forma imparcial. Y esta sabiduría es imparcial y no tiene nada que ver con lo que somos o lo que dejamos de ser. Y lo que nosotros brindamos a los demás no debe ser tampoco sesgado por algún motivo, sino que es totalmente imparcial, sin condición. A todos nosotros podemos dar esta sabiduría pura, pacífica y bondadosa. Y una característica más es que es una sabiduría sincera, que no tiene nada que ocultar. La sabiduría que proviene de parte de Dios es de forma sincera. Y así como la que procede de algo incorrecto tiene consecuencias negativas para los demás, una sabiduría correcta que proviene de Dios tiene consecuencias que pueden impactar las vidas de los demás. La compasión, los buenos frutos. Quiero detenerme en estos últimos dos que yo menciono acá, que son la paz y la justicia. Dice el versículo 18,
mire cómo concluye este capítulo de Santiago. Dice, en fin, para concluir, para terminar, para finalizar, algo así, resumiendo todo, dice, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. El fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Hay una, si usted tiene una versión NBI, hay como un pequeño llamado ahí en el que siembra en paz para, en la versión digital y algunas versiones escritas también hace como esa observación, que eso también puede ser que siembra en paz por los que hacen la paz. No es, o sea, es válida las dos, ¿verdad? Para los que hacen la paz, pero también, fíjense si dijera así, el fruto de la justicia se siembra en paz por los que hacen la paz. Ese es un llamado que hacen en varias de las versiones, por las distintas traducciones que hay. El fruto de la justicia se siembra en paz. Uno de los frutos que va a dar que nosotros tengamos sabiduría que proviene de Dios es paz y justicia. ¿Y cuánta falta le hace a este mundo la paz y la justicia? Estamos en este momento de la historia, en este momento particular que estamos viviendo en este hoy, en un mundo necesitado de paz y justicia. Vemos lo que pasa en Colombia, vemos lo que pasa en Israel, en Palestina, lo que pasa en otros lugares del mundo, y necesitamos paz y justicia. Antes de comenzar a compartir el mensaje, tuvimos dos menciones acerca de esto. Daniel habló acerca de esto. Débora cantó una canción acerca de esto, de la paz y la justicia. La sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría que los hijos de Dios debemos de tener, va a traer paz y justicia al mundo. Va a traer paz y justicia a nuestro entorno, paz y justicia a nuestra ciudad, a nuestra comunidad, a nuestro país. El fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz y por los que hacen la paz. Santiago concluye todo este capítulo de la sabiduría diciendo que debemos sembrar justicia y paz en el mundo. Y parece que se abrió el tema, pero si estábamos hablando de otra cosa, venía hablando de la lengua, de no decir cosas malas, y veníamos hablando de que debemos de tener sabiduría, y al final dice, concluyendo, sembremos paz y justicia. Tomemos ese fruto que es la paz y la justicia de Dios en nuestras vidas, pero que también va a ser paz y justicia a nuestro alrededor. Hermanos, para concluir, quiero que pensemos un par de cositas juntos, y creo que la clave está en esta pregunta. Más allá de que nosotros nos pongamos a pensar cuáles son las características o las consecuencias, la verdadera pregunta que debemos hacernos hoy es, ¿de dónde procede nuestra sabiduría? ¿De dónde procede la sabiduría que nosotros tenemos? Para responder eso necesitamos saber cuáles son las características de mi sabiduría. En mi sabiduría hay rivalidad, hay rencores, hay confusión. O en mi sabiduría, en lo que yo puedo compartir con los demás, hay buenos frutos, hay paz, hay justicia, hay bondad, hay imparcialidad, hay sinceridad. Y la siguiente pregunta que sigue a esto es, ¿qué consecuencias tiene mi entorno cuando actúo con sabiduría? Primero, actuamos con sabiduría, pero cuando actuamos, ¿qué consecuencias hay en nuestro entorno? Y ahí eso nos va a ayudar a responder la pregunta anterior, ¿cuáles son las características?
Porque si las consecuencias que hay en nuestro alrededor cuando nosotros actuamos con sabiduría son confusión, son cosas malas, es porque claramente no provenía de donde nosotros queríamos que proviniera. Hermanos, que la palabra de Dios nos ayude a reflexionar, a tomar cartas en el asunto, a pensar en nosotros, en lo que estamos haciendo, cómo estamos actuando y de dónde está proviniendo nuestra sabiduría, nuestro entendimiento. No voy a quemar nada, pero luego vamos a, en el transcurso de este libro vamos a seguir hablando de este tema que es tan importante, tan válido, tan real para nuestras vidas. Pero pidamos al Señor de donde procede la sabiduría, que nos dé esa sabiduría que va a traer paz y justicia para nosotros y paz y justicia para nuestro entorno. Hermanos, quiero estar orando. Dios y Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz, Señor, que tú puedas enseñarnos a través de ella y que nosotros, Señor, podamos obtener sabiduría, que podamos obtener entendimiento de ella, Señor, de la sabiduría que proviene de ti, Señor, de evitar la sabiduría que proviene de nosotros mismos, que proviene del mundo, Señor, que proviene del enemigo, y tener la sabiduría que proviene de ti, que desciende de lo alto, Señor, y que con esa sabiduría podamos, Señor, amar a nuestro prójimo, Señor, y amarlo en todos los sentidos, Señor, y ser bondadosos, ser dóciles, Señor, y sobre todo dar paz y justicia, Señor, a nuestro entorno, a nuestra familia, a nuestra nación, Señor, y a este mundo que tanto necesita, Señor, que tanto te necesita a ti. Te bendecimos, Señor, te damos las gracias y te damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.